Apreciamos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Hay mucho desconocimiento y poca orientación en muchos adolescentes y en adultos sobre las relaciones sexuales y el embarazo, lo que hace que aumenten los casos de embarazo no planeado y de infecciones de transmisión sexual. Muchas parejas prefieren no utilizar preservativos porque entienden que no sienten placer. Además, la falsa idea de que si la mujer orina inmediatamente termina la relación sexual, logra que el semen salga de la vagina y no ocurra un embarazo, ha hecho que muchas personas lamentablemente no puedan prevenir el embarazo. Y lamentablemente tenemos cada vez más casos de adolescentes embarazadas. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado con este tema. Veamos. Ayer iba de camino a mi trabajo en transporte público. Y en el carro iban dos adolescentes hablando de las relaciones sexuales que han tenido. Una de ellas dijo que no le gusta que su novio use condón porque no se excita igual. Que ella prefiere orinar después de tener relaciones y así no queda embarazada. Yo me sorprendí mucho y me quedé con la curiosidad. ¿Es cierto eso? Se encuentra en nuestro estudio la ginecóloga obstetra doctora Jenny García para ayudarnos a desarrollar este tema. Doctora García, ¿es cierto que después de tener relaciones sexuales si la mujer orina inmediatamente no queda embarazada? Porque ya vimos esto en el caso, pero también lo vemos en jornada. Tenemos muchos adolescentes y muchos adultos que creen que esto es un método anticonceptivo. ¿Qué nos dice? Que es totalmente falso porque el lugar de donde viene la orina es totalmente diferente a la vagina. Entonces, cuando orina no está saliendo contenido de la vagina, sino de la vejiga, que está muy cerca y por eso tiende a confundir. Además, el semen es un líquido. Algo que tú diluyes en líquido se expande, se riega rápidamente. O sea, el semen es un líquido que al ponerse en contacto con el moco de la mujer, que es otro líquido, hace que entre fácilmente y rápidamente los espermatozoides. O sea, que no es cierto. Doctora, y es bueno que usted explique también, porque hay otro mito relacionado al sexo y al embarazo. Hay mucha gente que cree que si tienen relaciones sexuales paradas no van a quedar embarazadas porque no entienden la mecánica del esperma cuando entra a la vagina de la mujer. Entonces explíquenos eso, porque hay mucha gente que entiende que es un método anticonceptivo tener relaciones sexuales parados. Háblenos de eso. Es un poco en parte relacionado con lo que dije anteriormente, es un líquido, la vagina es un canal, el pene entra, inmediatamente eyacula, está en contacto con el cuello de la matriz, que es por donde entra el espermatozoide para entrar al útero o a la matriz. Entonces puede entrar inmediatamente, no importa que esté en esa posición, porque es una cuestión de contacto directo. Exacto, o sea que aunque esté acostada, parada, el contacto y la fecundación se va a dar. Exactamente. Es importante también, doctora, hablar de la vida, el tiempo de duración de vida de un espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer. Porque hay mujeres que no saben que el espermatozoide dura 72 horas vivos aproximadamente dentro del cuerpo y puede ocurrir un embarazo días después de haber tenido la relación sexual. Háblenos de eso. Bueno, muy bueno el comentario, sobre todo porque yo tengo una observación. Hay, yo no sé cuántos métodos anticonceptivos para la mujer y hay 2 para los hombres, condón y vasectomía. Y sucede que una mujer solo se embaraza una vez al mes, 24 horas. Y el espermatozoide en el hombre puede durar hasta 72 horas, o sea, 3 días dentro. Y encima de eso, dependiendo de la capacidad y de la edad del joven, él puede embarazar más de una en un día. Doctora, háblenos del hecho de tener sexo en una piscina, en un jacuzzi, en la playa. Mucha gente cree que el agua no deja que los espermatozoides fecunden. Vamos a aclarar esta parte porque hay muchas dudas. Estoy recibiendo muchas preguntas sobre esto. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Es cuestión de ubicación anatómica y de la rapidez con que se difunde un medio líquido entre líquido. Entonces, una vez llegó, puede ascender por el cuello del útero, independientemente de la posición en que esté la vagina. Y la vagina es un canal inclinado hacia atrás. O sea, que aunque esté la mujer acostada derecha, tiene una inclinación hacia abajo. Y entonces, ese es otro factor que puede influir y que no se pueden llevar de eso. No, y aparte de eso, o sea, la vagina no tiene el agua del cloro adentro. Exactamente, o sea, no entra el agua totalmente, exacto, no entra al fondo de la vagina. Y es otra. No, y que aparte de eso, tampoco el agua va a matar los espermatozoides, como mucha gente piensa. Que esa parte, que el cloro, que la sal, eso no va a suceder. Sí, dependiendo de cómo se exponga.
El asunto es la colocación anatómica y la rapidez con que se difunde un líquido, un medio líquido en otro líquido. Doctora, si hay relación sexual sin protección, ¿en cuántos días queda embarazada la mujer si está ovulando? Si está ovulando el mismo día. El mismo día. Sobre todo ese es el tema que se usa para cuando quieren buscar varón, que si se tiene sexo el mismo día de la ovulación, aumenta la probabilidad de que salga embarazada de varón, porque el espermatozoide que lleva la carga para varón es más rápido y dura menos tiempo. Si tiene sexo más lejos de la ovulación, 2 días antes, es posible que el espermatozoide que quede vivo lleve la carga para hembra. Wow, qué interesante. Es más lento y dura más tiempo. Sí, porque sabemos que los que definen el sexo son los hombres. Exactamente. Excelente. Doctora, hay una última pregunta. ¿Una mujer puede quedar embarazada con la menstruación? Es una pregunta que nos hacen mucho. Sí, no es tan frecuente, pero puede pasar. Sobre todo si son mujeres que tienen ciclos cortos, que reglan cada 22 días, 23 días, 24 días. Y si la menstruación dura más de 6 días, punto que dure 7, 8 días. Y si lo hace, sobre todo, siempre lo hacen al final de la menstruación, es posible que esa mujer ya esté en proceso de preovulación, tomando en cuenta que si dura 3 días el espermatozoide dentro, puede pasar. O sea, son esos 2 factores. Que realmente es bueno tener en cuenta que la menstruación no es un método anticonceptivo tampoco. Claro que no. Y al contrario, no recomiendo que si se hace con menstruación o pasando o quitándose, que use preservativo, porque la sangre es un conductor número 1 y excelente de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué el método de ritmo tiene tantas fallas? ¿Por qué hay tantos niños que son productos? Sí, los rimitos, que son productos. ¿Por qué, doctora? Háblenos de eso. Yo creo que hay 2 razones que ayudan. La primera es que cualquier evento externo que esté pasando en la mujer en su vida puede alterar la fecha de la ovulación, la puede retrasar, sobre todo retrasarla. Entonces, tu mamá se murió de repente, un viaje transatlántico, te despidieron del trabajo, discutiste con tu pareja. O sea, hay factores externos emocionales que pueden afectar el proceso de ovulación, sobre todo retrasarlo. Entonces, eso es uno, es muy variable la liberación del óvulo. Entonces, muchas mujeres, aunque ya eso ha cambiado con las aplicaciones del iPhone, de los celulares, perdón, no conocen su ciclo, y eso es muy importante. Para tú usar el ritmo, debes estar observando por lo menos un año antes cómo es tu ciclo, de cuánto es. De 25, de 28, de 32, entre 21 y 35 se consideran normales. Entonces, una mujer que tenga ciclos cortos, ¿qué pasa? Es un mito de que si no lo tiene para la fecha de ovulación no va a quedar embarazada, por lo que explicaba anteriormente. El espermatozoide puede durar 3 días vivo dentro en los genitales internos. Entonces, primero, no conocer su ciclo regular, y segundo, que el verdadero ritmo requiere de un apoyo de la pareja 200%. Porque para llevarlo realmente, la abstinencia debe ser casi de 10 días. O sea, la fecha calculada de ovulación, 5 días antes y 5 días después, no debe haber sexo. Y si hay sexo, debe ser con protección. Porque el margen, entonces, ¿qué pasa? 10 días de abstinencia, a muchos hombres les cuesta trabajo cumplirlo. Ya se entiende, porque ya usted acaba de decir por qué falla. Entonces, doctora, no se lleva bien. O sea, lo correcto es que sean 5 días antes y 5 días después de la fecha calculada probable de ovulación. Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y ayudarnos con este tema. Sinceramente apreciamos muchísimo su tiempo. Alrededor del sexo y el embarazo existen miles de mitos que van de boca en boca, de generación en generación, sin que nadie sea capaz de asegurar de dónde surgieron y quién los inventó. Pero siguen ahí, en la sabiduría popular de las mujeres y de muchos hombres, como una verdad absoluta, y esto no debe ser. Estas falsas ideas son los factores que debemos combatir con la educación sexual. Solo la información bien dirigida sobre sexualidad y sexo marcará una diferencia positiva que cambiará la historia para bien. Con esto concluimos nuestro programa de hoy, con la satisfacción de haber compartido todo el contenido educativo que preparamos para ustedes durante esta media hora. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos, y no olviden visitarnos en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán muchos artículos especializados en educación y podrán seguir compartiendo y aprendiendo sobre este maravilloso tema. Elaine Félix se despide cordialmente. Hasta la próxima.